Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar qué se necesita para ser gran maestro, qué se necesita, cuál sería requisito, cuál sería algo que usted tiene que lograr para llegar a noveno dan. Y esto puede ser algo teórico, puede ser algo debatible, pero hay que hablarlo. Fuímonos. Pues bien, yo quisiera hablar de este tema que lo hemos tocado anteriormente de una manera un poquito más, con una dirección distinta. En esta ocasión quiero hablar del escenario perfecto, de la razón de ser y lo que se debería cumplir. Ahora, estamos hablando, o estoy hablando particularmente históricamente de la estructura del Taekwondo ITF. Y no se me equivoquen, cuando hablo ITF me refiero a la Federación ITF, no al estilo. Porque hay muchas organizaciones que pueden hacer el estilo ITF, pero tener sus propias directrices, sus propios requisitos, sus propias evaluaciones distintas a la Federación ITF. Y es bien sabido que para llegar a noveno dan, pues tienes que dedicarle tu vida para llegar a ese rango. Pero hay una confusión específicamente de las organizaciones que se hacen fuera de la ITF, de la Federación ITF, porque son dueños de implementar lo que ellos entiendan que es lo correcto y justo, bueno y válido. Con eso no hay problema. Ahora, para los que estamos en ITF, a veces puede ser un poquito confuso el que una organización promueva a alguien para noveno cuando hay otra persona dentro de la ITF con mayor seniority y no está en noveno dan. Y uno como, pero ¿cómo es posible que aquí sí, allá no? Ese tipo de cosas. Y eso pasa por varias razones. Y vamos a partir de la premisa que, voy a hablar culturalmente, históricamente de la Federación ITF. Cuando usted va a promocionarse, depende del rango que usted esté, o más bien, no importando el rango en que usted vaya a qué dan usted vaya a subir, siempre es una prerrogativa del instructor y de la organización. No es obligado, no hay ninguna obligación que un instructor promueva a un estudiante a primer dan. Eso no es una obligación. Eso porque usted está tomando clases de taekwondo y como el taekwondo tiene rangos, usted tiene que subir en rango. Eso no es una obligación. Eso es una descripción. Eso es no quiero decir beneficio. Es un bono que puede hacer que esa organización, esa escuela o ese instructor quiera hacer con dicho estudiante. Así que no porque usted lleve más tiempo que todos los demás, usted va a subir a primer dan y los demás no. Puede pasar que personas que lleven menos tiempo que usted puedan subir a primer dan porque lo decide el instructor de la escuela. Y él se va a dejar llevar no solamente por el tiempo, sino un sinnúmero de cosas. Claro, el instructor tiene que ser justo, tenemos que ser justos con los estudiantes y mantener una regla y una norma para todo el mundo. Pero la regla no es unilateral, no es yo tengo el tiempo, voy y ya. No funciona así. Pues igual cuando usted va para noveno dan, en la ITF, hay personas que se atrasan mucho y se atrasan en el tiempo, ¿verdad? No quiero usar mucho la palabra de que se atrasan porque volvemos. No te tienen que promocionar a noveno
si la federación no lo cree meritorio, no lo cree necesario, no lo cree que has hecho lo necesario para tenerlo. Porque tú puedes tener un octavo dan y llevar 20 años en octavo dan y no promocionarte. Pues si eres un octavo dan que no da clase, eres un octavo dan que no hace eventos, que no trabaja para la federación, solamente va a seminarios, se mantiene activo en actividades especiales y ya, pues la federación puede pensar, pues ¿para qué él quiere el noveno dan si no va a hacer nada con él? Porque tiene el tiempo. Esos rangos, porque tenga el tiempo meramente, no es. Hay una razón bien clara de por qué no tienen currículo. Y es porque en ese tiempo, en esas edades y en esos rangos, usted debería estar activo pro la federación, devolviendo a la comunidad, devolviendo a la federación todo lo que la federación, ¿verdad?, le otorgó, las experiencias, las competencias, las examinaciones, los seminarios, el conocimiento. Ahora usted va a devolver para atrás y tiene que estar ayudando a las nuevas generaciones. Pero si usted no está haciendo nada de eso porque tenga 20 años en octavo, tiene que subir a noveno. No, no es así. Entonces, yo me sé el material. Yo sé patear, yo puedo patear todavía. Y yo me sé todas las formas. Y yo llevo el tiempo mínimo o un poquito más, me tienen que promocionar. No es así. Cuando usted, especialmente para noveno dan, cuando usted va para noveno dan, que es el último rango en taekwondo, usted tiene que ser una persona que se haya probado en todo. Debería, en el escenario perfecto, de haberse probado en todo o en casi todo. Pero no puede tener muchas lagunas, porque ¿cómo usted va a poder ayudar? Usted es un noveno dan, usted es un gran maestro y los grandes maestros estamos para ayudar a los demás. Y si usted no tiene la experiencia que se requiere para poder ayudar a los demás, pues entonces no se puede llamar un gran maestro, porque el gran maestro, la palabra, lo que connota la palabra gran maestro es que tú has masterizado el arte por completo. O sea, no hay nada, no es que no puedas aprender, pero no hay nada sorpresa para ti, no hay nada nuevo. Se supone que no haya nada en el currículo que usted no haya al menos entrenado eficientemente. No es que vaya a ser perfecto, pero que haya entrenado eficientemente, que conozca de lleno la filosofía del taekwondo, el currículo de taekwondo, la esencia del taekwondo. Y eso no se obtiene solamente con tiempo. Eso se obtiene con tiempo, activo, trabajando y demostrando. Si yo nunca he hecho un evento, un ejemplo, si yo nunca he hecho un evento en 40 años de entrenamiento, ¿yo soy gran maestro de qué? Si yo no he ayudado a la federación a crecer, ¿soy un gran maestro de qué? Si yo no he ayudado a mis colegas y a mis pares alrededor del mundo, de mi región o lo que fuese, dando seminarios, dando cursos, dando talleres, ayudándolos, voy a ser gran maestro de qué? Si yo no soy una autoridad, si yo no soy un referente, tengo el título de gran maestro, ¿por qué? ¿Para qué? Si lo que no hiciste es como séptimo, como sexto, como quinto, no lo vas a hacer como... O sea, tú no necesitas el rango para hacer ese tipo de cosas. Eso lo vas haciendo alrededor de los años, en el camino. El noveno dan es un reconocimiento a tu trayectoria, a lo que has hecho. Y te van a poner arriba porque lo has dado todo. Pero si solamente has entrenado para ti y los tuyos, los cerquitas, ¿verdad?, tus estudiantes, los de aquí, si solamente no sabes cómo correr un evento, no tienes la experiencia de haber trabajado como un umpire internacional, si tú no puedes diferenciar lo que es un semilibre de un modelo, de un combate de piernas a un prearreglado, ¿gran maestro de qué? Piensa, siéntate a pensar
tú séptimo dan que me estás viendo, sexto dan que me estás viendo, octavo dan que estás viendo. Llegar a gran maestro, ¿qué significa? Quiero llegar a ser gran maestro, estoy por el camino correcto, estoy haciendo lo que se necesita. Ahora, usted podrá pensar, que no todos tenemos la oportunidad de ir a un campeonato mundial estipulado. No tienes que ser un atleta. Pero los campeonatos mundiales no se trata de atletas nada más. Se trata de coaches, se trata de referees, se trata de umpire, se trata de jefe de mesa, se trata hasta de espectador. O sea, usted tiene que estar en la arena internacional. Debería estar en la arena internacional porque usted como gran maestro tiene que ayudar a las próximas generaciones a que se preparen para la arena internacional. Y digamos que no tenga la experiencia en todo, pero no la puede no tener en nada. Y ser un gran maestro y estar por encima de la gente que tiene más experiencia que usted. Yo soy el gran maestro, pero el séptimo, el sexto dan, el quinto dan tiene más experiencia que yo. En eventos, en competencias, como coach, como umpire. Entonces usted es un gran maestro sin nada de eso, diciéndole qué hacer al que sabe todo eso, que es menos rango que usted. Entonces, póngase a pensar. Hay rangos vacíos, como yo digo, hay rangos vacíos. Puedes tener el rango, pero la gente te va a respetar por tu trayectoria y no por tu rango. Tu rango va a pesar en pese a lo que tú has hecho, lo que has logrado o lo que has demostrado. Porque sí, hay que demostrarse. No tengo que demostrarle a nadie. No, esto es una comunidad. Se demuestra. Esto no es a puerta cerrada. Esto se demuestra. Y la ITF aguanta mucho a las personas. Por ejemplo, la ITF que yo estoy aguanta mucho a las personas. Hay un caso bien particular en Argentina. Hay muchos grandes maestros de todas las líneas. Hay muchos grandes maestros y a veces yo no los veo. O sea, yo, gran maestro tal, gran maestro tal, gran maestro tal, y no sabemos quiénes son. Y oye, de estos grandes maestros, ¿de dónde salen? Lo que pasa es que Argentina es un planeta aparte. En Argentina, como ellos corren adentro, ellos son tantos. Y la ITF es tan grande allá que estando en Argentina, sin salir de Argentina, esa gente tiene torneos todos los meses. Esa gente tiene torneos regionales. Tienen torneos de provincias. Tienen torneos de estados. Tienen torneos nacionales. Ellos tienen selecciones, torneos de selección. Ellos tienen cursos de arbitraje, todo nacional. Va mucha gente internacional a Argentina. Ellos hacen panamericanos y copas a cada rato. O sea, que tú estando en Argentina puedes tener mucha experiencia sin tener que salir, nacional e internacional. Que quizás estos maestros cubren todas esas bases sin tener que salir. Quizás yo nunca lo he visto en ningún lado. Sí, pero es que en Argentina hay tanto evento. Ellos tienen tanta experiencia ya acumulada a lo largo de los años que no tienen ni que salir porque ya cumplen con todos los requisitos de experiencia dentro de su mismo país. Pero tienes otros países que no. Si tú eres de Martinica, pues no me puedes decir que yo tengo toda la experiencia estando en Martinica. Si tú eres de Cuba, pues no puedes decir que tengo toda la experiencia sin poder salir de Cuba. Si tú eres ¿verdad? Pues dando unos ejemplos. Yo soy quizás unos ejemplos extremos, ¿verdad? Porque hay otros factores, pero para que me entiendan el punto. Entonces, ¿por qué tengo el tiempo? Porque me sé el material. Es que se supone que te sepas el material. Si tienes un rango, se supone que te sepas el material. Porque tienes el tiempo. Bueno, hay gente que sin tener el tiempo. Y podemos hablar del tiempo. Una de las razones que mucha gente también a veces, y casi siempre, y pasa fuera del ITF, que peca en el tiempo, es porque no dice
No dice que el tiempo, mire, y lo voy a decir por última vez, y lo puede ver en todos los videos míos que yo he hablado de esto, pero ¿verdad? Para recapitular. Hay que aprender a entender la enciclopedia, a leer la enciclopedia. Los rangos en la enciclopedia, el tiempo de los rangos, igual que las formas, y lo hablamos, cómo interpretar la enciclopedia. Busca el video aquí en el playlist del podcast, cómo se interpreta o cómo interpretar la enciclopedia. Usted no hace el material del próximo rango. Usted hace el material del rango incumbente, del rango que ostenta al momento. Chonji no es una forma de amarilla. Chonji es una forma de punta amarilla que te lleva amarilla, pero la forma es de punta amarilla, es de GUP 9. ¿Se entiende? Usted llega negra con Chunmu, pero Chunmu no es forma de negra, Chunmu es forma de punta negra, porque usted se examina con el material de rango que tiene, no para el que va. Igual los tiempos. Para octavo dan son 7 años. Porque el libro dice que en 7, el libro dice 7, en 7 tú esperas 7 para ir para 8. No es que en 7 tú tienes que esperar 7 para 7. No, en 7 tú esperas 6. Porque cuando tú eres 6, el 6 dice esperar 6. En 6 tú esperas 6. En 7 tú esperas 7 para 8. Así que el octavo dan sí tiene escrito por el libro una especificación mínima para llegar a octavo. Tienen que ser 7 años. Eso está estipulado. Y si usted no entiende eso, pues ya eso es por problema de cada organización y cada persona. Pero el libro sí lo tiene. Ahora, el noveno dan de 8, en 8 no dice nada. En 8 no dice nada porque yo puedo promocionarme de 7 para 8. No, en 8 no dice nada. Obviamente, el 9 no dice nada, pues obviamente porque después del 9 no hay nada. El 8 para 9 no dice nada. En 8 está en blanco porque de 8 para 9 no hay tiempo porque no puede ser por tiempo nada más. Busque el historial de los novenos danes que promocionó el general. Y el general no promocionó a ninguno a noveno dan en menos del tiempo mínimo. Ni Ricky Ha, ni Juan Su Kwan, ni René Seref, ni Bambi. Todas estas personas estuvieron más del tiempo de 8 años para promocionarse. Y vuelvo. Al ser rango honorífico, ese rango de gran maestro no puede tener un tiempo establecido, no lo puede tener. Porque el requisito no es el tiempo. El requisito es dado. Es lo último. El tope más alto. Eso no se le puede dar ligeramente a nadie. Solamente porque tengo el tiempo y estoy activo y estoy con una membresía good standing. No es así. El general nunca quiso ponerle tiempo para que no se agarraran de eso. Pero todas las promociones que dio el general no fue menos del tiempo mínimo. Y todas las que la ITF ha dado después. Que de momento, un ejemplo. Vamos a darle una promoción a Fablu. Fablu, pues mira, le quitamos un año a Fablu, un ejemplo. Le quitaron un año a Fablu. Pues está bien. Le quitaron un añito a Fablu, que ha hecho tanto por la ITF. Ha cogido los cursos, ha sido asistente del general. Pues con los cursos tú puedes reducirte un tiempito. Y un año más, un año menos, no le va a quitar a Fablu, que lleva una trayectoria tan amplia. Pero viene Juan del Pueblo, que nadie conoce, o que no ha tenido la oportunidad de hacer algo por las razones que sea, no pasa nada.
Entonces, pero yo soy ahora el senior de todos los otros que se han fajado, que tienen el historial, que estuvieron cerca del general. Y yo soy más senior. ¿Para qué? ¿Por qué? Y no estoy diciendo eso, Castillo, ¿qué te importa a ti? Porque no es que me importe, no estaba hablando de... Esto es un podcast para hablar de temas y exponer puntos de vista. Y eso es lo que estamos haciendo históricamente, documentando este tipo de cosas. Aquí no hay personalismo. Aquí esto no es para tirarle la mala a nadie. Cualquiera que esté haciendo cualquier cosa que piense distinto a mí, fantástico, no hay problema. Yo le estoy hablando a los que estamos en la ITF específicamente. Que los que estamos en la ITF, que tenemos quizás un standing más difícil. No quiero decir... es más difícil. A veces no se pueden preguntar, oye, que me llega. Oye, Castillo, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permiten esto? ¿Por qué lo otro? Son mundos aparte, son mundos distintos. Todo el mundo puede decir, somos ITF, pero realmente la dificultad ITF no está ahí. Cuando me digo la dificultad, por ejemplo, en este caso, llegar, es como usted no se va a hacer médico porque usted estudió 20 años. Hay gente que se hace médico en 12, yo llevo 20. Pero es que no es por el tiempo. No es por el tiempo. Llevas 20 años estudiando medicina y a lo mejor te sabes todo, pero no pasaste el proceso, no cumpliste con ciertos requisitos. Es que yo no puedo salir, yo no puedo ayudar a la gente fuera de mi país. Válido, no pasa nada. Entonces, ¿para qué quieres llegar a noveno? Si no puedes hacer lo que los grandes maestros se supone que hagan, ¿para qué lo quieres? O peor aún, si no has hecho lo que se supone que los grandes maestros hagan, ¿por qué llegaste? Los rangos hablamos con una responsabilidad. Mientras más rango tienes, más trabajo tienes que tener. No menos. No es echarte para atrás, es trabajar más. Un primer dan no puede trabajar más que un noveno. El noveno tiene más responsabilidad, tiene que ayudar más, tiene que proveer más que un tercero, que un cuarto. Si tú no puedes ir a un mundial porque, puedes ir, pero tú vas a un mundial, yo voy porque me lo gané, porque yo quiero, porque yo soy bueno en el arte, porque yo me comporto bien, porque yo ahorré dinero, voy para allá. Y vas al mundial y te metieron en la cara. Al mundial tienen que ir los que estén preparados, los que se ganaron con esfuerzo, sudor, sangre, ir para allá, porque ahí van los mejores del mundo. Y puedes ir, pero vas a lucir mal. Entonces, ¿para qué ir si vas a lucir mal? Dando una analogía para que entiendan. O sea, si no te pones para tu número, pues ese escenario no es para ti. Si no haces lo necesario, lo que la ITF pide, pues no es para ti. Acuérdese, gran maestro. Tú eres el gran maestro. Gran maestro. ¿Cómo es un ejemplo? ¿Cómo es la sigla de... ¿Cuál es la señal de un warning, de una amonestación? No sé. Gran maestro, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es el atributo que nos dejamos llevar para hacer el enfrentamiento del cuerpo? ¿Verdad? Sabemos que el cuerpo tiene completo, parcial o de lado. ¿Por qué nos ponemos? ¿Qué técnicas son de aquí, son de allá? ¿Cuáles van a la línea del pecho, a la línea del hombro, a la línea central? Tengo que ver. No estoy diciendo que tengamos que ser perfectos. Estoy hablando del concepto. No es que te acuerdes de todas las técnicas, pero sepas la regla por lo menos. Porque eres gran maestro. Por lo menos la regla básica la tienes que saber. Y sí, hay muchos maestros que no lo saben. Y ahí es lo que voy. Pero si este gran maestro, y en todos lados, dentro y fuera de la ITF, pero si ese maestro no lo sabe, pues entonces estamos fallando. Y no pasa nada. Hay tantos detalles. Si te das cuenta que no lo sabe, ponte a practicar, busca información.
Y arregla eso y después cuando encuentres otro lo vas arreglando. Pero a la persona no le importa arreglar nada. Yo soy gran maestro y ya. Así que ser gran maestro es una responsabilidad grande. Ser gran maestro es eso mismo, ser gran maestro. Y usted no puede ser gran maestro con la experiencia mínima. O sea, me refiero a gran maestro aquí. Podrá ser gran maestro aquí, pero aquí. Mejor entonces uno se queda en la parte de aprender. Cuando ya tenga conocimiento suficiente, pues entonces ves a gran maestro para que vayas a la par tu conocimiento con tu rango con tu experiencia. Hay personas que no les gusta tener la experiencia, no sé por qué. ¿Pero por qué? Tírese a la calle, haga colaboraciones, pida ayuda. Pero no, soy gran maestro y ya. ¿Okay? Bueno, ahí lo tienen. Espero que hayan entendido lo que quiero decir. Lo que quiero es básicamente aclarar dudas de algunos que me han preguntado y exponer lo que la ITF espera de un gran maestro, que no es solamente el tiempo, ni acortarlo, y vuelvo, se puede acortar como 10 ejemplos de Fallu. Tú puedes acortar algo dependiendo del caso de lo que tú hayas hecho, ¿verdad? Pero no es la regla. Pero acortar es una cosa, o sea, acortar un poco, unos meses, un año, es una cosa a estar brincando el tiempo. Y la razón de ser que tú tienes que estar en el tope. No tienes que ser el mejor del mundo, pero tienes que moverte entre ellos. Tienes que moverte entre ellos. Porque si hay un gran maestro que no podemos contar con, o sea, la federación, hay un gran maestro que promueve a alguien para gran maestro y no puede contar con esa persona porque no le da la gana o no tiene el conocimiento, pues entonces, el gran maestro es para nada. Vamos a darte el certificado de doctor, aunque no pueda ejercer. ¿Para qué? Si no vas a ayudar a nadie, ¿para qué te vamos a reconocer como alguien que pueda ayudar a alguien si no puedes ayudar a nadie? A ese nivel. Porque para ayudar a los de aquí, a los locales, a los que están cerca, lo que necesitas es un primer dan. Pero un noveno dan es para ayudar a gente mucho más ampliamente. ¿Sí? Bueno, gracias como siempre por llegar. No se olvide de suscribirse. Gracias por hacer ICANN PR, su canal de artes marciales de Puerto Rico para el mundo, número 1 aquí en la isla. Cualquier persona que quiera hablar de cualquier temita, entrar a mi canal, me deja saber. Estamos abiertos aquí para todos y pendiente a mucho más, pendiente a todo lo que viene, se avecina por ahí en ICANN PR, en el Camino Marcial Podcast Show o las entrevistas. Nos vemos en la próxima. Bye, wow.